bienvenidos. El motivo de la sesión es intentar reforzar un poco los conceptos de prevención en los contagios y cómo hay que actuar dentro de las residencias sociosanitarias. La situación que tenemos ahora, pues bien, conocéis la que es, una sucesión de brotes que en algunos ámbitos geográficos han dado lugar a problemas serios, concretamente, y en lo que tiene que ver con las residencias, pues en dos residencias del Ayuntamiento de Lugo, bueno, en Otero de Rey, una y otra en Lincio, perdón, pues ha supuesto muchos pacientes, muchos usuarios contagiados, muchos trabajadores y, bueno, yo entiendo que una de las claves para evitar la cadena de contagios y proteger a los ancianos que viven o residen en estos centros, pues es que el personal pues esté bien formado, ¿no? En este sentido, pues la doctora Barbosa ha preparado una pequeña presentación para reforzar un poco todas estas ideas. Esperamos que luego vosotros, como representantes de vuestros centros, podáis trasladarla en vuestros centros y resolver todas las dudas que podáis tener al respecto. Como digo, todo esto quedará colgado, espero que colgado en una página donde se podrá acceder desde todos los sitios, desde todos los centros. Y bueno, es la segunda que hacemos. El martes se grabó también, pero bueno, un poco así medio improvisada. Espero que esta, que está un poco más estructurada, quede mejor para que luego pueda ser visualizada por todos los trabajadores. Así que nada, Raquel. Bueno, mi nombre es Raquel, trabajo aquí en el servicio de medicina preventiva. Un segundo que me centro. Vale, aquí. Os voy a hablar un poco de las medidas de prevención de las residencias sociosanitarias. Me dijeron que también había gente de los centros de día. También intentaré hablar algo de los centros de día, ¿de acuerdo? Cuando me puse a preparar la presentación, la pregunta que me hice es ¿qué puedo contar? Si esto es lo de siempre, higiene de manos, uso de mascarilla. Realmente no sabía exactamente qué contar, porque para mí es todo de lo que hablamos todos los días y creo que todos lo sabemos. Sin embargo, si todos lo sabemos y en principio deberíamos de estar aplicando, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado en este caso? Pues por ejemplo en estas dos residencias donde hemos tenido brotes muy importantes, ¿vale? Brotes que ni siquiera igual tuvimos en los meses de marzo y abril. ¿Qué nos está pasando ahora? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Yo os voy a hacer una presentación, pero a mí después lo que me parece más importante es que vosotros me preguntéis vuestras dudas, ¿vale? La actualidad es que no estamos confinados. Cuando tuvimos los problemas en el mes de marzo y en el mes de abril, todos estábamos confinados, unos teníamos menos contactos con otros y por lo tanto también la difusión y la transmisión era mucho menor. Teníamos miedo y yo creo que ese miedo lo hemos perdido un poco. Vemos más casos asintomáticos, en aquel momento los habría pero sin PCR, pero ahora nos hemos acostumbrado relativamente a vivir con esto. Perder el miedo significa que también estamos relajando mucho más las medidas. Y después, algo para mí que es indiscutible es que los trabajadores sanitarios, ante todo, seguimos siendo población general. Y como población general que somos, nos movemos, tenemos contactos con otras personas, quedamos en otros sitios con otras personas y por lo tanto tenemos un riesgo de una transmisión en cualquier momento. El problema es que los trabajadores trabajamos con gente altamente susceptible y que por lo tanto contagiarlos a ellos puede tener graves consecuencias. ¿Cuál es la situación en Lugo? Este es el mapa de los últimos 3 días de donde hay más casos concentrados. Yo creo que se ve claramente dónde está Lugo, en zona roja, ¿vale? Todos sabéis que en estos últimos 15 días, 3 semanas, hemos tenido un número de brotes muy importantes y cualquiera de los trabajadores puede estar metido dentro de ese brote. ¿Cómo se transmite? Para mí, para entender cómo se puede evitar la transmisión, lo fundamental es saber cómo se transmite, y yo creo que todos lo sabemos, por gotas y por contacto. ¿Por qué pongo lo de la transmisión aérea entre interrogantes? Porque no queda claro. Yo, a día de hoy, para mí, ni nada es blanco ni nada es negro, y no pongo la mano en el fuego por nada, pero la transmisión más clara sigue siendo la de gotas, y eso hay que tenerlo claro. No existe una evidencia real de que exista una transmisión aérea. Aún así, ponemos todas las medidas como si fuera de transmisión aérea. Periodo de incubación de 1 a 14 días. Y este periodo de incubación es fundamental tenerlo en cuenta para todo lo que voy a hablar ahora.
Para mí uno de los principios fundamentales para evitar que en las residencias haya casos es una detección precoz. ¿Por qué? Porque no dejamos que haya una difusión tan amplia en la residencia. ¿Qué pasaría si tenemos un usuario que se contagia? Pues sí, si ese usuario se contagia, los 2 días del periodo de incubación ha podido hacer transmisión a otros usuarios. Pero si nos damos cuenta justo el día que inicia los síntomas, ponemos al resto de los usuarios en cuarentena y al menos esos con los que ha tenido contacto se contagiarán. Puede que sí, pero al menos esos no van a contagiar a un segundo grupo de personas. ¿Qué pasa si somos nosotros los que nos contagiamos y estamos trabajando? Pues lo mismo. Realmente las medidas que nosotros utilizamos deberían de evitar cualquier tipo de contagio, pero al menos si hacemos una detección precoz vamos a poder establecer las medidas adecuadas. Y aquí pongo, todos los días realizarse el checklist. Seguramente habéis escuchado hablar de un checklist que nos pasan cuando entramos a trabajar o cuando hay un acompañante, cuando eran las visitas, que a las visitas se les debía de preguntar una serie de cosas. Pues es el típico. Pues yo creo que nosotros cuando nos levantamos y vamos a ir a trabajar debemos de pensar en eso. Hoy me duele la garganta y tengo dolor de cabeza. Sé que al final no lo hacemos, pero a veces está bien volver a pensar si yo tengo alguno de estos síntomas y ver si le debo de dar importancia o no le debo de dar importancia. Y sobre todo si pude haber tenido un contacto de riesgo en estos últimos 14 días. Lógicamente, si consideramos que tuvimos un contacto de riesgo, eso es de lo primero que nos damos cuenta. Pero ojo cuando vamos a eventos sociales, comuniones, comidas familiares, porque en ese momento es mucho más fácil que tengamos un contacto de riesgo y que nos demos cuenta después cuando empieza la primera persona con síntomas. El tema de hacer una detección precoz es fundamental para tomar las medidas, pero el periodo de incubación, los 2 días anteriores al inicio de síntomas, no los quita nadie. Y en ese momento nadie es capaz de saber que 2 días después va a empezar con síntomas. Y de ahí que sea fundamental que hagamos las cosas correctamente, es decir, que tengamos unas medidas de higiene muy correctas. Síntomas. A estas alturas yo creo que todos sabemos cuáles son los síntomas del coronavirus. Que si la fiebre, que si la tos, que la sensación de falta del aire, pero es que también hay otros síntomas. Algunos que son característicos, no todo el mundo que tiene falta de olfato es por un coronavirus. Pero hay que tener en cuenta si empezamos a notar la disminución del olfato, la disminución del gusto, escalofríos, dolor de garganta, diarrea. La causa más frecuente de las diarreas sigue siendo gastroenteritis. Pero en el momento en el que estamos y en la zona en la que estamos, en primer lugar que la diarrea nos haga pensar si puede ser o no, ¿vale? Un dolor de cabeza, el que tiene jaquecas ya sabe reconocer más su dolor de cabeza. Entonces, en ese momento vemos si está acompañado de otros síntomas o no está acompañado de otros síntomas. Y cuando hago el estudio de contactos de casos que nosotros tenemos hospitalizados, una de las frases que más me encuentro cuando pregunto, ¿en su domicilio había alguien con síntomas? No. Y cuando voy llamando uno por uno, alguno me dice, ¿síntomas en estos 14 días? No. Bueno, a ver, me notaba un poquito resfriado, pero ese día fue que me cogió el frío. No pensemos en eso. Pensemos que a nosotros podemos tener síntomas más leves y ese típico catarro, que a veces pensamos que es un típico catarro, en esta época nos tiene que hacer pensar en el coronavirus. Seamos cautos y pequemos por pensar en coronavirus y no por tirar hacia adelante, no es nada, ya mejoraré, sigo trabajando. Esto es uno de los principios fundamentales. Y yo creo que es algo que hay que reforzar mucho en las residencias. Y ya sé que hay trabajadores, que hay un montón de trabajadores y no siempre depende de vosotros. Pero hay que intentar que ellos den el aviso de alarma al menor síntoma, ¿vale? Muchas veces hay gente que dice, tengo síntomas, pero me hice la PCR y es negativa, Ya está todo. Las PCRs son muy importantes, pero también hay que tener en cuenta la sensibilidad de la prueba. Y si es una persona que hoy tiene tos, que tiene fiebre, que se hace la PCR y dice, como es negativa, me voy a trabajar al día siguiente, también existen falsos negativos, ¿vale? Y hay que tener en cuenta de que si la clínica es muy sospechosa, debemos de repetir la PCR, tanto hablando de trabajadores como hablando de usuarios. ¿Cuáles son esas medidas de higiene básica? Pues sí, son las que todos conocemos.
La protección de la vía aérea, que normalmente cuando se habla de protección se habla de una parte más clínica, pero para mí la protección de la vía aérea es que llevemos esto tapado. La higiene de manos y, ya entre paréntesis, un paso secundario cuando tenemos casos, la correcta colocación y retirada de los EPIs. ¿Cómo hacer higiene de manos? Bueno, esto es lo de siempre, está muy claro. La higiene de manos se hace antes del contacto del paciente, después del contacto con el paciente, después de tocar fluidos, cuando pasamos de una zona sucia a una zona limpia del paciente. Muy básico, vale. Yo creo que nadie es capaz de negar que haya visto a una trabajadora que pasa con los mismos guantes de una habitación en otra habitación. O que se sale con los guantes al pasillo, se toca el pomo de la puerta y se toca cualquier otra zona contaminada y se toca al paciente. A veces son costumbres que vienen de atrás. Ponemos guantes, hacemos actividades, seguimos, vamos al ordenador, vemos la medicación que le toca, volvemos al paciente, pero el ordenador lo ha podido tocar otra persona con guantes que ha tocado a otro paciente. Entonces, es fundamental, la higiene de manos se hace antes y después de tocar al paciente. Y la higiene de manos no se hace con guantes. Si nos hemos puesto guantes, toca retirar y hacer higiene de manos. Otra costumbre que yo creo que todos hemos visto, 2 pares de guantes. Me pongo 2 pares de guantes y de paciente a paciente lo que hago es quito uno, me pongo otro, quito uno, me pongo otro. No. ¿Por qué? Porque hay que higienizar las manos y los guantes no se pueden higienizar, porque los guantes también tienen cierta porosidad. Entonces, entre otras cosas, que el segundo guante entra ya como cuadro, quiero decir porque es más difícil porque son 2 superficies de goma, solo un guante. Y se retira y se higienizan las manos. Excusa típica, pero que es cierta, es que una vez que he hecho la solución hidroalcohólica me cuesta un montón ponerme el segundo guante. Bueno, pero vamos caminando de una habitación a la otra, damos tiempo a que se seque y ponemos el otro guante cuando tengamos que hacer una manipulación del paciente. ¿Vale? Limpieza de guantes. Otra de las respuestas. Uy, ¿no te has quitado el guante? Ay, no, pero yo le he echado solución hidroalcohólica. Yo ya me lo he higienizado. Los guantes no están para eso. Puede haber una pequeña alteración de la membrana con los productos de la solución hidroalcohólica y la solución hidroalcohólica actúa mejor sobre una base lipídica. El guante o está muy sucio o no tiene base lipídica, entre otras cosas. ¿Vale? Entonces, el guante no se higieniza las manos. Solo un par de guantes y después de retirar el guante nos higienizamos las manos. Y antes de poner el guante se higienizan las manos. ¿Vale? ¿Los guantes protegen? Sí, los guantes protegen. Protegen de los contactos con fluidos. Cuando tenemos un pinchazo, el guante tiene cierta protección, aunque sabemos que puede atravesar, pero parte de ese riesgo queda en el guante. Protegen si se utilizan correctamente. Estas imágenes son típicas. Son típicas en la calle cuando todo el mundo utilizaba guantes al principio del coronavirus y son típicas en nuestros centros. A veces por acompañantes, vosotros ya no tenéis acompañantes dentro, pero también puede pasar en profesionales, a veces no nos damos cuenta. Entonces es muy importante de que si vemos a alguien tener esta actitud, que empecemos a cambiarla. La primera es la típica, toco el móvil, toco el paciente, vuelvo a tocar el móvil, contamino el móvil, ¿vale? Toco la medicación, toco el paciente, vale. Pero es que la segunda imagen tiene 2 visiones. Y es la de que contaminamos la mascarilla o nosotros estamos contaminando los guantes con lo que tengamos en la mascarilla y seguimos. O nos tocamos los ojos con los guantes que ya han tocado en otro sitio. Muy importante que el guante no nos dé una falsa sensación de seguridad, porque al final es cuando llevamos la contaminación de una habitación a la otra o de un paciente al otro. Y lo que tenemos que hacer es cortar la transmisión. Cuando hablaba de la protección de la vía aérea, ¿en qué consiste? Pues en utilizar la mascarilla, ¿vale? O cuando estamos hablando de pacientes con coronavirus, de utilizar la de filtro, la FFP2, la N90 o la KN95, la N95. Utilizar la mascarilla parece fácil, pero
no es tan fácil. Ahora quizá porque ya nos estamos todos acostumbrando. La mascarilla no se toca, y menos por aquí, que es donde tiene más vapor de nuestra boca y donde nosotros respiramos y donde la contaminamos de donde hayamos acabado de tocar. Antes de tocarla se higienizan las manos para no estar contaminándola y se quita por detrás, no por las zonas de mayor contacto con la cara. Ni se pone aquí, ni se pone aquí, ni se pone aquí, que es una de las zonas donde estamos tocando siempre. Suena básico, pero yo supongo que como yo lo veréis, que estas cosas se hacen. ¿Qué le hago a la mascarilla si me la quito un momento determinado, pues, para merendar? Pues la pongo encima de una servilleta que esté limpia y seca. Ojo con guardarla en los bolsillos donde hemos guardado el pañuelo, donde hemos guardado cualquier otro objeto del trabajo, las llaves con las que ahora tocamos los botones de todo tipo. Son errores que a veces no se piensan, pero que sí que son importantes. Vale. Otros cuidados, no tocar la cara. Si por lo que sea no tenemos las manos correctamente higienizadas y hemos tocado una superficie sucia, no nos llevemos las manos a la cara, ¿vale? Lo más importante, sigo diciendo lo mismo, higiene de manos. ¿Por qué? Porque ni nos contaminamos nosotros y además con una higiene de manos adecuada no vamos contaminando el contorno. Y vosotros, tanto los centros de día como en las residencias, la gente mayor seguramente a estas alturas ya está concienciada de la importancia de higiene de manos, pero tendréis todo tipo de personas. Y hay personas en las que estas actuaciones son más complicadas. Entonces, por lo menos nosotros mantener el contorno lo más limpio posible para que si ellos tocan no tengan esa posibilidad de transmisión. ¿Vale? ¿Qué es la PCR? Porque ahora siempre se habla, ya me hice la PCR, le van a hacer la PCR. ¿Qué es? Y yo supongo que es difícil, porque esta pone una cámara de fotografías para explicar lo que es una PCR. Porque es una foto. La PCR es una prueba que detecta en garganta, he sudado, que detecta ARN del coronavirus, ¿vale? Entonces, depende de cómo se meta el hisopo, entre otras cosas, cogemos más o cogemos menos ARN. Y aunque es muy fiable, no es al 100%. Y esto es algo muy importante. Y digo que es una foto porque he escuchado no, que a mí cuando empecé la residencia ya me hicieron la PCR y está todo bien. ¿Cuándo? Hace un mes. ¿Y los contactos que has tenido igual durante estos últimos 15 días o durante estos últimos 10 días? La PCR es una foto de ese día. Pero que si a posterior tenemos contactos de riesgo, podemos positivizar y esa foto cambia. Las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no se utilizan, está muy bien para hacer cribados, pero si tenéis a un paciente con síntomas, podéis hacerla, pero si os da negativo no es una prueba diagnóstica. Ojo, que no os dé una falsa sensación de confianza, porque la prueba rápida, la mayoría detectan anticuerpos, aunque también las hay de los antígenos. Son pruebas rápidas, tienen unas limitaciones muy importantes y una sensibilidad mucho más baja que la PCR. Y a veces la prueba rápida, si se hace muy pronto, no ha tenido el cuerpo el tiempo suficiente para elevar esos anticuerpos. Como cribado vale, como diagnóstico no. Si tenéis a un paciente con síntomas PCR. La pregunta típica y sobre todo cuando hay un caso en una residencia o cuando nosotros hemos tenido un contacto con alguien fuera, ¿qué es un contacto estrecho? ¿Cuándo tengo un riesgo de haberme infectado o no por tener contacto con una persona con coronavirus? El contacto estrecho se define como estar más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia sin mascarilla. Si he hecho eso, tengo riesgo. De 15 a 14 a 13 hay que valorar cada situación, lógicamente. No es que a partir del minuto 15 el microorganismo se multiplique y antes no. Esto es así, ¿vale? Hay que estudiar cada situación. No es lo mismo que estemos en un lugar cerrado
de 2 metros cuadrados a que estemos al aire libre. Y aún así, muchas veces, aunque sea con mascarilla, consideramos otros contactos estrechos, pues si tenéis al paciente con una nebulización o con algún proceso de generación de aerosoles. Las nebulizaciones no todas generan aerosoles, pero como se ponen en duda y demás, debemos de ser cautos con estos procesos, ¿vale? Y hablando del contacto estrecho, también me parece muy importante muchas veces las actuaciones que se hacen con los pacientes. Cuando tenemos 2 pacientes compartiendo habitación y uno positiviza, sí que son contacto estrecho, porque las habitaciones no están todo el tiempo con mascarilla quirúrgica. Y porque, bueno, son pacientes mayores o en los centros de día son pacientes que igual en algún momento se acercan, aunque en el centro de día está más instaurado lo de la mascarilla. Pero ahí sí que son contacto estrecho. Si este positiviza, el otro se queda en cuarentena. ¿Por qué? Porque es un contacto estrecho y hoy es negativo. Probablemente dentro de 5 días inicie síntomas. Y si no inicia síntomas, lo puede hacer en los siguientes 14 días. Así que ojo con las personas que sean, con los pacientes que sean contacto estrechos de otro, cuando nosotros somos contacto estrecho de un trabajador, de un familiar nuestro, lo que sea. También una de las dudas que muchas veces se plantean es por vosotros, esto ya no es funcionamiento de la residencia sociosanitaria en sí, es trabajo en una residencia, he dado positivo, pero no tengo ningún tipo de síntomas. ¿Cuándo me puedo incorporar a trabajar? Bueno, pues tras la realización se hace, si siempre una persona estuvo asintomática, se repite la PCR a los 10 días y si da negativa se puede reincorporar, si da positiva se repite la PCR. Y cuando hay un trabajador que, por ejemplo, se fue en cuarentena para casa, bueno, aislamiento le llamamos cuando es un COVID positivo, cuarentena cuando es un contacto de un caso, ¿vale? Cuando hay un trabajador que es contacto de un caso de dentro, de fuera de la residencia, normalmente la frase que siempre escucháis es 14 días de cuarentena en casa desde el último contacto. En trabajadores, como hacemos una PCR antes de reincorporarse, podemos acortar ese periodo a 10, pero es muy importante que se haga la PCR a los 10 días y si negativa en ese momento se puede reincorporar, pero sin PCR no se debe de reincorporar, ¿vale? Y para mí el otro tema fundamental y que yo creo que a estas alturas unos tendremos más solturas que otros, dependiendo de cuántas veces nos pongamos y nos quitemos el EPI, es la colocación y la retirada de los EPIs. Lo importante no es solo lo que llevemos puesto, sino cómo lo quitamos o cómo lo dejamos puesto. ¿Por qué? Porque si hacemos mal, pues contaminamos pues, la ropa con que vamos a seguir atendiendo a otro paciente, entre otras cosas. Lo primero que se pone es la bata, se ata, bueno, hay diferentes colocaciones, ¿de acuerdo? Y diferentes retiradas. Mi consejo, que la gente se acostumbra a una y que siga siempre con esa. ¿Por qué? Porque automatiza el proceso y llega a un punto que está haciendo otras cosas, lo sigue haciendo y no piensa y no hay fallos. Colocación de la bata, colocación de la protección respiratoria, sea la mascarilla o la FFP, pantalla y lo último los guantes. ¿Por qué lo último los guantes? Porque justo antes de tocar al paciente es cuando tenemos que hacer higiene de manos. Si hemos puesto todo, aunque en un principio está limpio, lo último son los guantes y lo primero que hacemos es ponernos los guantes, estamos tocando todo con los guantes. Por eso debe de ser lo último. Y entre otras cosas porque cubren el puño de la bata. Retirada, pues retirada depende de lo que tengáis. Si son batas que rompen fácilmente si tiramos desde adelante o si son batas que tenemos que desabrochar desde atrás. Las batas hay batas que rompen, pero si no rompen no lo intentéis, porque al final se rasgan, tenemos más riesgo de salpicadura, entonces en ese caso hay que desabrocharla por detrás. Y sí, retiramos los guantes primero, no pasa nada. Retiramos guantes, higienizamos las manos y desabrochamos la zona de la bata, la zona de atrás es limpia. Desabrochamos y retiramos por dentro. No le echamos tampoco la mano sin guantes a nuestra zona de la bata por delante donde ha tenido el contacto con todo el paciente. ¿Vale? Quitamos las gafas,
lo último que siempre vamos a quitar es esto. Siempre es lo último. Porque, como dije, uno de los temas fundamentales es la protección de la vía respiratoria. Si la bata rompe lo hacemos mucho más rápido, porque antes de quitarnos los guantes ya estamos envolviendo la bata, la tiramos y quitamos las gafas y finalmente la mascarilla. ¿Cómo se quitan las gafas y cómo se quita la mascarilla? Idealmente por detrás, porque en ese momento ya hemos hecho higiene de manos y la zona menos contaminada es la de atrás. Muchas veces las dudas es ¿qué debo de utilizar? FFP2, N95, mascarilla quirúrgica. Pues lo más importante cuando estamos utilizando una FFP2 o una N95 es que la pongamos bien, porque de nada sirve que la llevemos muy arriba, muy abajo o que ahueque demasiado, porque entonces no hace la función que tiene que realizar. Las de filtro se colocan y se ajustan. Si tienen válvula, si la tapáis y respiráis, podéis notar cómo se meten hacia adentro. Si no tienen válvula, sí que notáis que está bien o mal ajustada ya de por sí, ¿vale? Si tienen válvula, taparla con una quirúrgica. ¿Por qué? Porque no solo nos tenemos que proteger a nosotros, sino que tenemos que proteger a la gente con la que estemos. Y por la válvula no entra, pero sí sale. La forma de quitarla, lo ideal es cinta de arriba y cinta de abajo. Y esto se hace para que no voltee. Y esto de que las cintas vayan, en el caso de las de filtro, cruzadas, no es bueno. La cinta de arriba, arriba, la cinta de abajo, abajo. Otra medida fundamental para evitar, si hay casos, la dispersión y si no hay casos, por si alguno está en periodo de incubación, la limpieza. No es necesario que empecemos a utilizar lejía. Hay productos que normalmente vosotros tenéis empresas específicas, si no, ahí sí que hay que comprobarlo, es decir, no sirve comprar cualquiera en el supermercado, pero hay muchos productos clorados que tienen la concentración suficiente de cloro como para actuar contra el coronavirus. Al final el coronavirus es un virus y es mucho más grave que otros microorganismos. Utilizar desinfectantes de superficie y asegurar las zonas de mayor contacto. Cuando se hace una limpieza dentro de un entorno como donde trabajamos nosotros, lo importante no es que brille. Lo importante es que las zonas donde se tocan más veces se limpien más veces. Pomos de las puertas, que los estamos tocando continuamente. Mandos de la televisión, que los tocan todos. Los toca una persona, los toca otra, y la gente mayor no siempre tiene cuidado. Puede hacer higiene de manos, pero igual justo después de hacer higiene de manos se suenan los mocos. En algunas superficies, como en los ponendos y en algún instrumental, sí que se puede utilizar alcohol de 70, no de 90. Limpiar, asegurar la zona de los mayores contactos, la ropa de cama y cuando se hacen, pero eso ya ahí sí que está ahí súper acostumbrada, la gente que tenéis en las residencias sí que está muy acostumbrada, no hacer dispersión, doblar, meter, y si estamos hablando de sospechas o de casos confirmados, dentro de la habitación. Se mete en bolsa dentro de la habitación. Otros aspectos a tener en cuenta, y yo creo que esto lo tenéis ya con un montón de protocolos, lo reflejan y lo sabéis perfectamente, pero de la teoría después a llevarlo a la práctica, según la estructura de cada residencia, puede ser grupos estables. Por ejemplo, en los centros de día, lo ideal es que los 4 pacientes que siempre están juntos, que siempre sean los 4 y que esos 4 no tengan contacto con los otros 4. Por lo menos intentarlo. En las residencias, que los del módulo 1 no se mezclan con los del módulo 2. ¿Por qué? Porque si positiviza a alguien del módulo 1, os aseguráis que no se pase al módulo 2. Y sé que la teoría es muy fácil, pero no siempre es así. Después, zonas y circuitos. Cuando tenemos un positivo, tenemos que ver bien que el resto de las personas, que ya lo dije antes, pero es fundamental que tuvieron contacto con ese positivo,
queden cuarentenadas. Claro, si todas las habitaciones están completas, los movimientos no son así de sencillos. Errores más frecuentes que igual se están cometiendo, que con nuestros compañeros relajamos las medidas. Y yo creo que esto es un problema fundamental. De nada sirve que atendamos al paciente con todo el cuidado, que nos alejemos, que mantengamos una distancia, si con el compañero de al lado nos ponemos a tomar un café a menos de 1 metro o si nos pasamos media hora hablando sin mascarilla. Porque al final es ahí cuando se contagian el resto de los trabajadores y el resto de los trabajadores contagia al resto de los usuarios. Pero nos sentimos muy relajados cuando estamos con los compañeros. No nos parece que ellos se enfermen ni que ellos se infecten, pero es que ellos igual han tenido otros contactos, una comunión, una familia, y están en ese riesgo. Si pueden, lo ideal es que cada uno tome el café por separado, sobre todo teniendo en cuenta en la época en la que estamos, que tomen el café por separado, y si va a haber personas que lo tienen que tomar juntos por la forma de organización del centro, que sean siempre las mismas, y como mucho 2. Pero que esas 2, intentemos que siempre sean esas mismas 2, para no hacer transmisión a otros compañeros. Espacios amplios, alejadas lo más posible, y que si es beber y no es comer, que nos pongamos y nos quitemos la mascarilla, ¿vale? Si es comer, no tiene sentido estar poniendo y quitando mientras masticamos, porque hacemos una manipulación muy importante de la mascarilla y la hacemos peor. Pero si dentro del centro tomamos esa medida y a la tarde quedamos a tomar un café con todos nuestros compañeros, de nada sirve lo que hemos hecho a la mañana. En los centros, no en los vuestros, sino aquí esto también pasa. ¿Cuántos compañeros? Voy a fumar, ¿te vienes? Lo de quedar juntos a fumar, no. Cada uno sale a fumar por sí solo, porque es en el momento donde tenemos un mayor riesgo de transmisión, porque raro es que se sitúen a una distancia suficiente. Y que lo que hay que pensar es que cualquiera de nosotros puede estar infectado, aunque esté sin síntomas, o quizá aparezca con síntomas al día siguiente. Novedades, bueno, que tampoco es que sea una gran novedad, el documento del 14 de agosto sobre residencias sociosanitarias habla de a quién tomar las PCRs, en el caso de los trabajadores. Lo de los usuarios siempre lo tuvimos muy claro. Los usuarios, cuando se reincorporan a una residencia, PCR 24-48 horas antes. Si se van de vacaciones en ese mes y vuelven, PCR. Si es un traslado, PCR. Los trabajadores han ido variando, y ha ido variando en función de la epidemiología que hemos tenido en Lugo. Al principio, a todos los trabajadores para incorporarse PCR, y se hacían cribados. Cuando no había casos, hubo una época que no hubo casos. Entonces se le hacía el checklist a los trabajadores. Si no cumplían, si no síntomas, si no contactos, no era necesario PCR. Ahora mismo vuelve a ser necesaria la PCR. Y esto está puesto a propósito, ¿vale? Esto lo dice la guía. Aquí el consenso al que se llegó de momento, y que ya veremos si varía o no, es que se pidan a través de la jefatura territorial, que le mandéis los datos de los trabajadores que se van a incorporar o que se necesita PCR por cualquier motivo a la jefatura territorial, y la jefatura territorial se encarga de esas peticiones. Lo digo porque sí que a veces nos llama el médico y se lía, pero ¿se la pide o no se la pide? ¿Quién se la pide? ¿Vale? Es cierto que hubo y que por escrito está ese cambio, pero la decisión en Lugo fue que de momento se hiciera a través de la jefatura territorial, ¿vale? Y yo creo que más o menos he tocado un poco lo que os puede interesar, pero preguntarme vosotros libremente, sobre todo lo que necesitáis, sabéis o que preferís de que hable. ¿O qué problemas os encontráis más fácilmente?
repito a pregunta, parezco non é que quede, pero senón despois non se escoita o que ti dis aí, de acordo, para as compañeras que están en tal. O tema é dos problemas que está habendo últimamente coas PCRs que se piden dentro das residencias sanitarias cando se envían por, bueno, o vínculo da jefatura territorial. Somos conocedores do problema, parece que foi algo puntual. Se, por favor, mandades o correo, avisade por teléfono tamén e comprobade que non hai ningún problema. De todas formas, avisarei, verei que pudo haber pasado para que non... Porque estaba... Intentarei ver que pasou e buscarlle solucións. A veces é verdad que os retrasos tamén foron por nós, é decir, non por nós, senón co brote na zona de Lugo. Ahora, estou falando sobre todo na zona de Lugo. Na zona de Lugo, co tema do brote, hubo un momento que non se daba abasto a citar a todo o mundo o día. Aí sí que podía haber retrasos, pero, bueno, verei cal é o problema e intentar que se agilice para que os vosos traballadores poidan entrar como deben de entrar, con PCR negativa e no tempo adecuado. Pero yo creo que son dos cosas diferentes. Una es cómo organizar cribados a nivel profesionales, que esto es una cosa que se va a modificar un poco los criterios, lo que se va a hacer en las próximas semanas, se va a aumentar la capacidad en ese sentido. Otra cosa es el problema que estás comentando, que es el de la recogida de la muestra, ¿no? La capacidad que tenemos de laboratorio es limitada, como la de todos los laboratorios del mundo, y la de extracción también compromete un poco el personal aquí dentro de enfermería del hospital, ¿no? Entonces, por eso se ha solicitado en aquellos centros que dispongan de personal sanitario darles la formación oportuna para que puedan hacerse las extracciones de las muestras allí y que nosotros ver la manera de trasladarlas de forma eficaz al hospital para realizarlas aquí, evidentemente, ¿no? Esto se puede llevar a cabo con la formación adecuada en los centros que tienen personal sanitario. Otros muchos no lo tienen y seguiremos trabajando con los equipos extractores desde aquí. Y lo que sí que se va a modificar es aumentar bastante, se va a aumentar la capacidad de cribado para el personal de centros sociosanitarios, porque además, bueno, entendemos que en este momento es clave en una situación de movilidad, como la que comentaba Raquel, y con brotes frecuentes y transmisión en determinados ambientes geográficos. Es evidente que con las residencias cerradas somos los trabajadores sanitarios los que somos potenciales vectores de contacto dentro de la residencia, porque ahora ni los ancianos salen ni los familiares entran. Esto lo tenemos que interiorizar, ¿no? Entonces, además de poner en marcha todas estas medidas de higiene y de prevención de la transmisión que está comentando Raquel, también de parte del sistema sanitario pues tenemos que insistir en estos cribados, ¿no? Son un poco dos temas diferentes. Todo esto se modificará la semana que viene. Espero. Sí. Hola, son Carmen de Pilanero. Quería preguntar por dúas cousas. A primeira, cal sería o tempo mínimo ou cal recomendades que sería o tempo mínimo desde que unha persona necesita volver a facerse unha PCR para volver a incorporarse ao traballo? É dicir, se unha persona pide 4 días de libre disposición, teria que volver a facerse a PCR? Primeira pregunta. Segunda, non sei se tedes alguna información sobre como podería ser na campaña de gripe ou se sabedes como vai a vir a gripe, se nos podedes orientar un poquinho ou en caso se fades algo, se nos volveredes a reunir e informarnos un pouco sobre que sintomatología que a máis importancia ou cal non. Vale. Bueno, unha das preguntas é cando cribar ou non cando hai un traballador que se vai en período de descanso, por así decirlo, con 4 días non sería necesario, excepto que conte un contacto de risco. Bueno, que xa sei que iso cae de caixón, vale? Pero aí hai que ter moi en conta cales foron as actividades que realizou e se pudo haber algún contacto en ese tempo. Pero ao final é igual que cando estamos traballando. Claro, pero entonces o contacto, o sea, o período mínimo sería, por exemplo, unha semana, temos algo establecido así ou
por períodos de descanso. En período de descanso sí que o documento, pero sinceramente, non sei os días que ven recollido, pero sí que ven recollido, creo que son 7 ou 6, 7 días, vale? Pero despois para min é utilizar a lógica, ante todo. Porque se ten unha PCR que o documento di, vale, vámoslo a respetar, pero que teña unha PCR de fai 7 días e estivera metido na casa e non saíra da súa casa, e que... Claro, é que unha pregunta en concreto que me fixo unha persona se se pedía 5 días de libre disposición xuntos con fin de semana fai a semana, entonces para o fin de semana anterior faría 7, 8, 9 días, entonces ela preguntaba, teño que volver a facer unha PCR? Claro, a miña pregunta foi, sin meterme un pouco dentro da tua vida, que vas a facer? Non é o mismo que, claro, eso levoume a esta pregunta que te estou facendo. Canto sería o tempo mínimo? É dicir, temos un tempo mínimo, xa estás contestando toda a semana, non? Pero... E que pasa se un traballador está traballando seguido durante 3 semanas? O marxen do tema das novedades de cribado que vai haber, que hasta que estén, bueno, hasta que se teña todo recollido como tal e o que se vai a facer, prefiro non entrar neses comentarios. Pero entón, a unha persona que está traballando un mes e que un día vai unha festa polo medio e que un día, para min é lógica. Vale, e despois, no sentido da gripe, xa empeza a haber datos de cando se vai empezar a campaña e demais, pero, bueno, as datas aínda non saíron publicadas. O que pasou, como sabedes, a gripe, nos vemos o que acontece no hemisferio contrario, porque nos dá moitas pistas do que nos vai a pasar a nós. Apenas circula a gripe. Por que? Porque o uso de mascarilla corta coronavirus, corta gripe, corta outro tipo de virus. Entón, eu non pensaría en que síntomas vai a dar un e en que síntomas vai a dar outro, porque posiblemente non temos por que pensar que nos acontezca algo diferente ao outro hemisferio, posiblemente apenas teñamos circulación de gripe, co cual os síntomas vamos a seguir pensando no mesmo. Que pasa se non temos nada de circulación de coronavirus? É que todo depende da epidemioloxía que vayamos levando. Se seguimos utilizando mascarilla quirúrgica, a resposta vai a ser a mesma, é dicir, a gripe vai a circular moito menos. Mais preguntas? Ou dudas ou comentarios? Pedir PCR. Ay, que si en el caso de una reincorporación inminente se debe pedir PCR. Ese es el procedimiento. Vale, porque a lo mejor está de baja el trabajador. De andar, no podría incorporarse a trabajar hasta tener una PCR. Realmente la PCR, una vez que se solicita, la mayor, al margen de los problemas que hubo, suelen estar, muchas veces se realizan en 2 días. Entonces, en ese sentido, lo importante es, en ese caso no hay forma, pero si es gente que se ha ido y que tiene algo programado, que avise con tiempo para que por lo menos esas las podamos programar y no tener que poner a mayores. Yo para mí me quedaría con 2 cosas. Una, que aviséis a vuestros trabajadores de que al mínimo síntoma lo comunique, de que ojo con los contactos que tenemos, tanto dentro con nuestros compañeros como fuera con nuestra familia y con otra gente. No vamos a decir que no nos vamos a relacionar con nuestra familia, pero si a alguien de nuestra familia le aparecen síntomas, ojo, porque el siguiente en caer podemos ser nosotros. Y utilizar las medidas básicas como es la higiene de manos y el uso correcto de mascarilla. Que si hay un caso, evitar la difusión. Y la difusión se evita no contagiándonos y pudiendo contagiar al resto y rompiendo la transmisión con higiene de manos y poco más. Pues si no tenéis más preguntas, gracias, espero que haya sido de utilidad y esperamos pasaros en cuanto podamos el enlace con el vídeo, la diapositiva.